Yo me llamo Hasler Iglesias. Nací en Venezuela, en Caracas. ¿Qué estudios tienes? Mira, soy ingeniero químico, luego hice una maestría en gerencia pública y estoy justo a punto de terminar un máster en desarrollo económico e innovación. ¿A qué te dedicas? Bueno, justo ahorita estaba buscando trabajo, pero digamos mi área profesional ha sido en dos vías. Por un lado, la ingeniería, sobre todo en el tema de aguas, potabilización o tratamiento de aguas, y luego en el sector público o de impacto social, tanto en ONGs, en Venezuela está involucrado en partidos políticos, entonces todo lo que tiene que ver con diseño de políticas públicas, programas sociales, desarrollo social, ha sido como esas dos áreas, un poco distintas, pero que me gustan ambas. ¿Cuál es tu relación con Galicia? Mi padre nació aquí, nació en Estrada, justo en el 38, y bueno, su infancia pues estuvo marcada con el tema de la posguerra. Luego mis abuelos deciden irse a Venezuela con todos sus hijos. Y claro, mi papá llega a Venezuela con 15 años y luego más nunca volvió. Incluso él en aquella época, al tú obtener la nacionalidad venezolana, perdías la española. Y bueno, eso también limitó al no tener documentos, pues poder volver a España. Y desde muy pequeño siempre me hablaba de Galicia, de cómo era su vida en Estrada, porque eran labregos en la familia. Y claro, yo crecí en una ciudad que era muy distinto a lo que mi papá había vivido en el campo. Y bueno, de ahí se generó como esa vinculación familiar. Luego, mi padre muere cuando yo tenía 10 años, pero digamos no se perdió el vínculo ahí, porque luego yo en Caracas, vivía justo frente a la Hermandad Gallega de Venezuela. Y ahí, desde la música típica, la comida, las fiestas de Galicia se hacían desde el San Joan, el Día de Santiago, o sea, todo se hacía allá, obviamente a pequeña escala, pero no era extraño para mí. Entonces también era como una manera, y para mí venir a Galicia fue una manera de mantener vivo el recuerdo o la presencia de mi padre. ¿Por qué te marchaste de tu país? Mira, en mi caso, como te comenté que hacía política, allá, una dictadura actualmente, yo estaba en un partido de la oposición y hubo una persecución política contra mí en particular y algunos otros compañeros. En específico hubo una orden de captura, por lo que tuve que tomar la decisión de salir del país. Estuve allá unos 6 meses escondido, viendo si existía la posibilidad de que levantaran esa orden de captura, pero no pasó. Y cuando comencé a ver a dónde me voy, España y Galicia en particular fue como una gran opción, primero porque por mi padre tenía la nacionalidad, o sea, no tenía problemas de documentación, y luego sabía que aquí la Junta de Galicia tiene estos programas de retorno en los que otorgan becas para promover que hijos o nietos de gallegos puedan regresar y establecerse. Entonces, claro, era una oportunidad que no tenía en otro lado, de tener por lo menos un año de los gastos cubiertos para resolver qué iba a hacer luego. ¿Cómo conociste a la jerga? Mira, por las redes, básicamente, cuando uno comienza a buscar información sobre la beca, qué documentos tienes que subir y tal, ellos tienen mucha ayuda y desde la orientación en la página web, luego hacen webinars donde cada quien desde su país comienza a ver, tengo que hacer este trámite con este documento, o este lo necesito, o este no, y te comienzan a orientar. Entonces, desde ahí lo seguí. Entonces, claro, yo sabía que ya la beca existía de años anteriores, entonces veía las actividades que hacían, básicamente por las redes sociales. Y claro, cuando llego, ellos tienen una base de datos de los becarios. Entonces nos comienzan a invitar al evento de bienvenida, a las actividades como de asesoría o de mentoring, incluso también actividades sociales, de salir a tomar algo por la noche, y ahí comenzamos a conectar mucho más. ¿Cómo funciona la asociación? Mira, la fundaron becarios del mismo programa con el que vengo yo, que son las becas BEME, que sintieron que el proceso de emigrar, de establecerse en un nuevo país es complicado y a veces no encontraron que no había quien los ayudara, que no había quien les diera información y les tocaba un poco, sortearse la vida solos. Y tuvieron la buena iniciativa de decir, ya que nosotros pasamos por esto, todo lo que aprendimos, que no se pierda, sino que sea útil para los que vengan los años siguientes. Y comenzaron con una asociación completamente voluntaria, enfocada a eso, a ayudar a los becarios que venían cada año, porque cada año vienen alrededor, ha ido subiendo la cifra, pero el año pasado y venimos 250 cada año a las principales 4 universidades, o las 4 ciudades donde hay universidades. Y nada, ellos luego fueron creciendo, que obviamente cada lote de becarios que llegaba, algunos se quedaban ayudando y así se han mantenido. Luego, hicieron como un contrato con la Junta para que ellos la asistencia que se buscaba darle a los becarios la asumiera la asociación y trabajan entonces ahí con la Junta en esa parte
que les ha permitido también tener como más estabilidad, sobre todo económica. ¿Y de qué forma te ayudó a nivel laboral, social, cultural, etcétera? Mira, bueno, por un lado, en el propio proceso de aplicar a la beca, o sea, ya el hecho de cómo obtener la beca es una gran ayuda, porque además suele ser un proceso como de mucha ansiedad, de muchas dudas, de bueno, si será que quedo, que no quedo, o sea, también hay cosas, por ejemplo, que a veces tú puedes montar los documentos aunque no estén completos y te dan luego un plazo para resolver lo que te haya faltado, eso no lo comunican directamente, entonces si no te lo dice alguien, como que mira, si te falta algún documento no te preocupes, aplica y luego tienes chance de entregarlo. Ese tema de detallitos pues creo que son muy útiles. Luego al llegar aquí, bueno, tienen un programa de padrinos donde te asignan como alguien, tratan de que sea de tu misma facultad, idealmente que haya estudiado tu mismo máster, para que te pueda orientar no solo en temas de la ciudad o del trámite, sino incluso de los estudios. Luego hacen quedadas también, como para que conozcas a otras personas que están en tu misma situación. Y bueno, creo que poco más también. Bueno, y siempre está el principal vía de comunicación, que ya son los grupos de WhatsApp de cada año. Entonces por ahí cada vez que alguien pregunta, desde los abonos de Renfe hasta las ayudas para el alquiler del Estado o las fechas de los exámenes o el proceso de homologación del título universitario, todo eso, hay constantemente gente preguntando y respondiendo, lo que te ayuda muchísimo. A mí en particular, por ejemplo, recuerdo, yo venía de Suiza porque antes de llegar aquí estuve 6 meses allá, tuve que mandar unas cajas con mis cosas por correo y aquí me las retuvo de Hacienda hasta que no tuviese DNI. Entonces, claro, tuve que preguntar, miren, ¿cómo hago para darme de alta en Hacienda? Entonces me explicaron que era un proceso que no tenía en el radar. Incluso luego, unos meses después, pasó que alguien preguntó lo mismo y ya entonces yo lo pude ayudar. Entonces, como, no sé, pagar el favor hacia adelante. ¿Y conoces personas cercanas a ti que pasaban por la misma situación? Sí, bueno, o sea, a ver, tengo muchos amigos venezolanos que se fueron del país por una razón u otra. Muchos de ellos ni siquiera con becas, o sea, llegando a ver qué encontraban, y ahí es mucho más duro. Y claro, son cosas de las que la gente no suele hablar abiertamente, ¿no? De un proceso duro, de frustración, de llanto muchas veces, de dudas, de incertidumbre y tal. Pero creo que o sea, lo que diferencia muchísimo, por ejemplo, la manera como yo vine con las becas de la Junta, es que sí hay, quizás no hay, no es que te ponen un psicoterapeuta para que lo llames cada rato, pero eso, tienes personas incluso hasta mejor, ¿no? Que te escuchan, que aun cuando no los conozcas toda la vida, los conociste hace un mes, pero sabes que vivieron algo similar a ti y pues, además, como ese apoyo emocional que es muy importante, además de todo el logístico y técnico y de información. Entonces, sí he sentido que, por ejemplo, los que vinieron conmigo, que bueno, incluso he compartido más con los argentinos, que bueno, además son mayoría, y con un par de venezolanos, sentimos como que, claro, o sea, no solo la asociación, sino el hecho de poder habernos conocido a través de la asociación y que aquí haya toda una estructura, digamos, que yo creo que sigue mejorando. O sea, al principio parece que era solo, bueno, aquí tienes tu beca y resuelve tu vida. Ahora ya incluso hicieron una alianza con una fundación para orientar en temas laborales. Luego está Jerga, que es más, digamos, entre pares. Pero creo que es un apoyo enorme. Y compararlo con quienes no lo tuvieron, o sea, te da una ventaja en términos de paz mental y de poder encontrar un mejor trabajo, por ejemplo, de poder encontrar un mejor piso, etc. Es mucho mejor. ¿Tuviste algún padrino o madrina en la asociación? Mira, en mi caso no, porque claro, al final la asociación son voluntarios y no todos se anotan para ser voluntarios. Y cuando llegan, bueno, también la verdad es que no todos piden padrino, pero estamos hablando de 250 personas que los atienden 15 o 20, entonces a veces no se dan abasto. Pero sí conozco, incluso hay unos que, digamos, su padrino se convirtió en casi que el mejor amigo que te vieron en Galicia los primeros meses. Pero ojo, en mi caso igual tampoco sentí como que me perjudicó no tenerlo, porque cualquier duda que tenía igual escribía por el grupo y alguien me ayudaba. Pues claro, no era como le escribía a una sola persona, sino tenía 100 en un grupo que podían ayudar. ¿Y serías padrino en el futuro? Sí, sí, la verdad es que me gustaría, porque eso, creo que, bueno, también depende de la persona, ¿no? Hay gente que podrá gustarle hacerlo por el grupo de WhatsApp, pero también tener a una persona, sobre todo si estudió tu mismo máster, si vive en tu misma ciudad y tal, te puede ayudar con muchas más cosas. Entonces, de que me gustaría, en mi caso no sé si lo puedo hacer al final, porque bueno, conseguí un trabajo fuera de Galicia, pero mínimo por los grupos así de WhatsApp, pues sí me gustaría ayudar y mantener esa cadena de favores, digamos.
¿Te ayudó la asociación a indagar sobre tu familia gallega o lo tuviste que hacer por tu cuenta? Mira, bueno, en mi caso no, también es que no tenemos demasiada información sobre que se fue toda la familia hace 70 años. Entonces no hay ni siquiera una dirección, no hay un nombre de nadie a quien buscar. Pero en general la asociación no tiene como la infraestructura o no tiene un plan para ayudarte a hacer eso. Más allá de una recomendación, por ejemplo, eso sí, yo lo monté por mi cuenta, por ejemplo, que ahí en internet se encuentran los registros de las personas que se montaron en los barcos hacia América del Sur, básicamente, desde Galicia. Entonces tú puedes buscar, mira, desde el puerto de Coruña, en estos años, quiénes salieron, y puedes buscar por el apellido y verlo. En el caso no encontré a mi papá, pero sé que hay gente que encontraba, mira, mi abuelo se montó en el barco tal, que salió del puerto tal. Si hay algo de información, la asociación digamos, no se dedica a eso, pero sí, he conocido, en mi caso yo por ejemplo, fui a la Estrada por mi cuenta para conocer la ciudad donde, bueno, también está la duda, ya no creo que estuviese en la ciudad, seguramente estaría en las aldeas alrededor, pero no tengo ni idea de cuál, así que lo más cercano que tenía era ir a la ciudad. Pero sí, esas cosas las hemos hecho, cada uno de los que las hemos hecho, porque hay gente que tampoco ha hurgado demasiado en su historia de manera particular. ¿Y se podría considerar que gracias a la asociación conoces más la cultura gallega? Sí, sin duda, porque además cuando llegamos, el grueso de las actividades suelen ser al inicio del curso. Entonces, por ejemplo, antes de yo llegar hicieron una escuela de surf de un día, luego cuando yo llegué a la semana siguiente, fuimos a la Ribeira Sacra, entonces de visitar el Sil, íbamos en el barco que van por el Sil, ir a las adegas, conocer la historia luego los monasterios que están por ahí, o sea, todo eso fue gracias a la asociación, que igual como uno tiene que pagar como si fuera una actividad turística, la verdad es que por el motivo de la asociación sale muchísimo más barato para los afiliados. Y luego hacen un evento de bienvenida como ya más formal, donde incluso tenemos un taller breve de danza tradicional gallega, llevan músicos gallegos más jóvenes con los que no solo los escuchas y los aplaudes, sino que puedes compartir con ellos luego. Y de ahí, incluso ahí recuerdo hicieron una actividad como nos daban frases típicas gallegas o dichos, como picados por la mitad, te dan todos los papeles y bueno, tenías que ver, además claro, hay gente que no habla gallego, que nunca ha escuchado, de repente algunos sus abuelos lo escuchaban, otros ya los habían perdido, entonces estamos todos un poco como a ciegas tratando de conectar, de saber, qué sé yo, tenías que, desde malo será, que es el más típico, hasta abaquiño por lo que vale, etcétera, un montón de, entonces claro, tienes un montón de dichos que no conoces y ver cómo los unes, y eso fue muy cómico, y también y luego te explican, bueno, esto significa tal cosa, tal, y ya te hace, digamos, una inmersión cultural en un solo día intensivo. Y luego también por los grupos comparten cuando hay foliadas, cuando hay conciertos, cuando hay actividades, fiestas en los pueblos. Por ejemplo, recuerdo para el pasabodegas que hacen en Vedra, se organizaron un grupo y fueron todos juntos, entonces sí, ahí sí que está muy bien. ¿Os ayuda la asociación a no perder vuestra propia cultura, al igual que lo hace con la cultura gallega? Sí, bueno, ahí de manera organizada no tanto, o sea, digamos, lo que favorece es que puedes conocer a personas de Venezuela, en mi caso, a través de la asociación. Pero luego sí es verdad que no se organiza algo de cultura latinoamericana o de algún país en específico, sino que es más está más enfocado a la integración, más que digamos, a mantener vivo tu recuerdo o a esa parte quizás de nostalgia pudiera ser. Es más como, bueno, te ayudamos a integrarte y lo demás sí ya queda como por cuenta de uno. Pero igual en nuestro caso hay una fiesta en Venezuela en noviembre y aquí justo en Ourense la celebran, tienen como 20 años celebrando la comunidad de venezolanos allá. Y bueno, con los venezolanos que habíamos conocido en la asociación coordinamos y fuimos, por ejemplo, a esta fiesta y claro, entonces tienes otra vez la música, la comida de tu país, además los distintos acentos de las distintas regiones y la pasamos muy bien ese día. Entonces claro, seguramente si no lo hubiese conocido o iba solo o de repente no iba. Entonces también simplemente el hecho de la red de contactos te permite ya participar en eso. ¿Qué fortalezas consideras que tiene la jerga? Mira, yo creo que la principal es ese tema de gente que pasó por lo que tú pasaste o por algo muy similar y que te puede ayudar y que además está dispuesto a ayudarte, ¿no? O sea, que es como no es que puedes hacerlo también. Hay una oficina de asistencia al emigrado retornado de la Junta y vas y pides una cita y te atiende alguien y muy bien, y eso está muy bien y lo hice y me ayudó, pero no es lo mismo tener a alguien que te cuente, mira, no, es que
o sea, que te da la versión off the record, digamos, no la institucional, sino muchas veces lo que en verdad pasa es que no suelen coincidir. Yo creo que esa es para mí la más importante. Luego, el tema de al final es gente joven, o sea, no vas a que te atienda un funcionario de 60 años, sino que son personas de tu misma edad, que entienden nada más nuestra manera de hablar, que pueden ser incluso de tu mismo país. Luego también que están vinculados de alguna manera, o sea, por ejemplo, los que están en la junta directiva de la asociación tienen vínculos directos con la administración pública, porque bueno, trabajan en conjunto en esa parte. Entonces te ofrecen incluso contactos. Ellos, para el tema de trabajo que ellos buscaron ya trabajo, algunos lo encontraron, otros no, otros están trabajando remoto, entonces uno te permite como ver el abanico entero de todas las opciones que hay. Yo creo que esa es la fortaleza más importante. ¿La calidad? Mira, yo diría que quizás el tema de, claro, sigue siendo una organización voluntaria, o sea, lo que reciben en términos económicos, porque, bueno, por ser una ONG además no pueden tener beneficios, lo tienen que invertir todo, y todo lo que es personal lo tienen reducido al mínimo, o sea, es básicamente temas administrativos, pero los que llevan la asociación día a día, o los que organizan las actividades, o todo este tema de los padrinos, o los webinars, etcétera, es gente que lo hace voluntariamente, sin remuneración. El problema con las cosas 100% voluntarias es que, bueno, a veces pasan meses sin que se haga nada, que a veces no tienes capacidad de hacer algo, por ejemplo, mucho más grande de lo que necesitas o de las capacidades que tienes, y eso hace que sea como mucho más intermitente. De repente, obviamente, qué sé yo, si hay épocas no sé, suponiendo que sigan estudiando los voluntarios, ¿no? De exámenes, bueno, olvídate que en esa fecha de exámenes no se va a hacer nada. Versus si tuvieses algo mucho más estable, mucho más profesionalizado, pues no importa que hayan exámenes o no, los pudieras hacer. Creo que esa es como la mayor debilidad. Igual también es un proceso de crecimiento, o sea, ninguna asociación comienza su primer día teniendo una plantilla de 10 personas. Ellos creo que no tienen 5 años todavía, y bueno, eso, van creciendo. Al principio comenzaron sin fondos en absoluto, y hoy por lo menos tienen un presupuesto para hacer algunas actividades, y bueno, ojalá siga creciendo, porque yo creo que es una asociación muy buena, o sea, que hace mucha falta, además en la medida en que se promueve el retorno, es mucho mejor que esas personas lleguen y se sienten bien recibidas en términos de un espacio de apoyo, a que lleguen como llegaron los primeros, bueno, sí, con un depósito en la cuenta bancaria y ya. Pues yo creo que eso, la principal debilidad sería esa, la institucionalización, pero creo que es un proceso, ojalá se pueda alcanzar en los próximos años. Pues muy bien, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes.